Seguimos avanzando en la mañana, decíamos con invitados 10 y 50, una mañana que no tiene sol. Nos está acompañando el doctor Luis del Río Díez, que es médico cirujano, emergentólogo, con una vasta experiencia recibido en la Universidad Nacional de Rosario, durante mucho tiempo director médico del Hospital de Emergencias de Rosario ECA, solamente por citar algunos datos de su vasta carrera, un hombre de la ciudad de Santa Fe, que después de muchos años en Rosario está nuevamente aquí en la ciudad capital con su familia y con un concepto que fue el que nos interesó conocer, que es el de la medicina integrista. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por la visita. Buenos días. Buen día, Fabián, y muchas gracias por esta oportunidad para hablar de medicina integrativa. Integrativa, ahí está. Bien, para el utilizar el término. Correcto. Bien. ¿Qué es la medicina integrativa? ¿Cuál es esa mirada de la que estábamos hablando un poco fuera de micrófono? La medicina integrativa tiene una definición y después tiene múltiples conceptos. Pero el nombre y apellido lo pone un médico de la Universidad de Arizona en el año 1994, el doctor Andrew Weil, que le suma a la medicina convencional, alopática, occidental, oficial, moderna, como la conocemos nosotros, le suma esta mirada del ser humano desde todos sus aspectos, estilos de vida, relaciones sociales, que en realidad es la definición que adopta la OMS cuando se crea en el año 1948, definición que toma del año 46 de una reunión de ONU, que es este estado de bienestar, no solamente físico, sino psicológico y social. En medicina, en las universidades aprendemos la medicina convencional, el llamado modelo biomédico, que viene del año 1910, del famoso reporte o informe Flexner. Hoy se nos hace necesario comprender que esa medicina maravillosa, que es la medicina convencional, la biomedicina, a veces no alcanza. Esa mirada biologicista pura de ver al cuerpo humano nada más, no alcanza. Y fíjese, Fabián, qué interesante que las medicinas que se crearon, se establecieron como verdaderos sistemas hace miles de años, como la medicina tradicional china, la medicina ayurveda o medicina tradicional de la India, la medicina Siddha, son sistemas que han sido revalorizados por la OMS, porque en el año 1991 la OMS fija el día 22 de octubre como el Día Mundial de las Medicinas Tradicionales. Y esas medicinas tradicionales concebían al ser humano como mente, cuerpo y espíritu, ¿sí? Mirada que también tenían las medicinas un poco más aquí en el tiempo, como la medicina de la Grecia antigua, Hipócrates a la cabeza, luego en Roma un poquito ya en la era moderna o edad cristiana, con Galeno de Pérgamo en Roma, y después Avicena en Persia cuando crea esa medicina llamada Unani. Todas tenían en común que no solamente tomaban el cuerpo físico, sino que tomaban lo que llamaban la mente, el espíritu, algunos le llaman alma, pero más allá de las diferencias que existen, había otra mirada del ser humano. Y ellos hablaron de desequilibrios, no hablaban de enfermedades, hablaban de desequilibrios y trataban de resolver esos equilibrios de distintas maneras, cada uno con un sistema. La medicina tradicional china a través de los equilibrios de dos energías que son el yin y el yang, los hindúes a través de la energía, a través de la fitoterapia, a través de un montón de recursos que no eran solamente del cuerpo físico, sino de otros elementos que nosotros tenemos y que la medicina convencional hoy todavía... Usted marcaba claramente hace un ratito no confundir la medicina tradicional con convencional. Habitualmente uno comete el error de pensar que lo convencional es lo tradicional. Exactamente. Lo tradicional en medicina es lo más antiguo. Y se llama tradicional porque se ha ido transmitiendo de tradición en tradición. El chamanismo, las medicinas de los pueblos originarios, son riquísimas, pero se han ido transmitiendo de tradición en tradición. Estudiarlas es un cuerpo de conocimiento, es un corpus de conocimiento muy vasto
y de hecho en la India hay universidades de medicina ayurveda que tienen también 6 años de duración y son paralelas a las universidades de la medicina convencional. Y tienen una farmacopea y tienen farmacias especiales de productos medicinales elaborados a base de productos totalmente naturales. Doctor, y a partir de su formación convencional, siendo cirujano, emergentólogo, ¿cuál sería la mirada integrativa, relacionando, trayendo lo tradicional en estos tiempos tan vertiginosos, ¿no? Donde está pasando muchas veces que la primer consulta que una persona hace sintiendo alguna cuestión física es su celular, es la computadora y no precisamente el médico? Sí, la mirada que aprendemos en la medicina convencional, insisto, es resolver síntomas y signos. Exacto. De hecho, a la consulta llega una persona por síntomas y signos. Síntomas, lo que siente; signos, lo que se puede ver. Una mancha en la piel, diarrea, vómitos, son signos. Y los médicos aprendemos, nos enseñan a juntar síntomas y signos en lo que se llama un síndrome, ponerle un nombre, vale decir una enfermedad, y esa enfermedad tiene un tratamiento, que en la mayoría de los casos es un fármaco. ¿Sí? El maestro Francisco Paco Magli, un maestro de la medicina argentina, cuando se jubiló de la medicina dijo: yo me voy a ir a estudiar antropología. Dice, porque pese a todo el tiempo que yo trabajé en medicina y estudié medicina, no puedo comprender al ser humano todavía. Y tenía razón. Y él insistía siempre que los médicos no tenemos que hacer un interrogatorio, sino que tenemos que hacer un escuchatorio. Es un neologismo. Sí. Pero él decía la importancia que tenía de escuchar lo que nos decía esa persona que llegaba a la consulta. Médicos españoles como el doctor Carmelo Vizcarra, que es un médico de la comunidad vasca, él siempre dice que hay que tratar de que ese paciente que llega a la consulta, nosotros le llamamos consultante en medicina integrativa, pero que ese paciente tiene que pasar a ser un asiente, con H y con C. Y para que él haga cosas por él, nosotros tenemos que ser capaces de darle solamente un fármaco, cuando sea necesario obviamente hay que dárselo, pero sí tenemos que brindarle herramientas para que él pueda trabajar y descubrir todas esos conocimientos que todos tenemos, Fabián, todos tenemos, nosotros todos sabemos cómo podemos resolver nuestros problemas. El asunto es que nadie nos acompaña, nadie nos guía, porque el tiempo de la consulta que tenemos en el sistema que tenemos actualmente es poco. No tenemos tiempo de escuchar atentamente, activamente, como se dice en el coach ontológico, a esa persona. Y hay que escucharla, y hay que escuchar sus silencios, hay que mirarlo, hay que ver qué le pasa cuando uno le pregunta algo, qué nos dice, si llora, si lagrimea, porque el ser humano va a expresar porque lo sabe, lo conoce, y nosotros tenemos que ser capaces de poder ver eso que está en esa narrativa. En el año 96, la doctora Rita Charon creó en la Universidad de Columbia la primera cátedra de la medicina basada en la narrativa. Y uno comprendió la importancia que tiene en escuchar el relato, la narración de esa persona que llega a la consulta, donde muchas veces lo que manifiesta el cuerpo físico no está en el cuerpo físico. Después de la pandemia, que fue un hermoso, entre comillas, hermoso, ¿no? Es un oxímoron, pero fue un hermoso ejemplo de cómo las emociones afectaron post-pandemia a los seres humanos. Y de las 6 emociones básicas que nos describiera el psicólogo Paul Ekman, que fue uno de los asesores de Disney Pixar para Intensamente, de esas 6 emociones que nos describiera, en Intensamente se toman 5 nada más, el miedo y el enojo fueron 2 emociones que fueron tan, pero tan intensas realmente, que produjeron un montón de síntomas en el cuerpo físico. Cuando uno descubría la emoción,
y el consultante podía reconocer por qué estaba enojado y por qué tenía miedo, era el comienzo, como nos enseñaron los neurocientistas, el comienzo para que podamos ponerle un pensamiento adecuado para que esa emoción, que por definición es instintiva, es inconsciente y es corta, no se transforme en un estado de ánimo. Entonces, si una persona estaba enojada, tenía que reconocer que estaba enojado, que no está ni bien ni mal, estaba enojado. El asunto era cómo le enseñábamos a que colocara un pensamiento adecuado, no distorsionado, y como nos enseñaron los estoicos, desde Zenón de Sitio, pasando por Marco Aurelio, por Epícteto y por Séneca, los padres de la terapia cognitivo-conductual, más allá del doctor Aaron Beck en los 60, es enseñarle a que no tenga pensamientos distorsionados, esas famosas distorsiones cognitivas que hacen que una emoción la llevemos a un estado equivocado. Y fue un ejemplo muy interesante, y lo es, el tema de la pospandemia, porque nos permitió aplicar todo lo que las neurociencias en medicina, porque las neurociencias se pueden aplicar a la pedagogía, a muchos aspectos, nos permite llevarlo a la consulta. Ahora, para poder aplicar eso, hay que estudiar y hay que tener detrás un backup de años y de miles y miles de consultas de estar frente a una persona. Esto lo digo porque hay una crítica y el ejemplo español tal vez es el ejemplo más paradigmático del sobredesarrollo de las terapias holísticas hechas por personas que tal vez no tengan una formación lo suficientemente valiosa como para que se enfrenten a veces a situaciones realmente complejas. Decía lo de España porque en España, por ejemplo, en el año 2017, la OMC, que es la organización de los médicos colegiados, que reúne a todos los colegios médicos de España, lanza una campaña contra las terapias pseudocientíficas. Detrás había una asociación que había nacido en Valencia, que es la APTP, que es la Asociación para Proteger a los Enfermos contra las Terapias Pseudocientíficas, que es una asociación donde uno cuando entra a la página y ve quiénes están detrás, hay gente bien formada. Esto llevó a que en el año 2018 y 2019 ya se metiera el Ministerio de Sanidad, y hoy hay una campaña que se llama Comprueba con N, es decir, donde el Ministerio no acepta terapias que no tengan prueba científica. Esto llevó, si uno se fija en España, España tiene todo lo que se les ocurra en terapias mal llamadas alternativas que no existen. No hay nada alternativo a la medicina convencional. Y esta palabra alternativa le hizo mucho daño a la medicina porque muchas personas que estaban con tratamientos convencionales, sobre todo contra el cáncer, dejaron porque entendieron que a lo mejor había algo alternativo que era superior. Bueno, lo alternativo debería desaparecer. Está lo complementario, aceptado inclusive por el NIC, que es el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Lo complementario es todo aquello que complementa a la medicina convencional. De hecho, los grandes hospitales de Estados Unidos, como el MD Anderson de Houston, Texas, el mayor centro de cáncer de los Estados Unidos, el Memorial Sloan Kettering, el segundo centro de cáncer de los Estados Unidos, la clínica Lahey, la clínica Mayo de Rochester, todos tienen un departamento de medicina integrativa que se ofrece a las personas que van a tratarse esos lugares, junto, en paralelo, con la medicina convencional. ¿Y cómo serían esas terapias complementarias a los tratamientos convencionales? Exactamente. Esas terapias que son complementarias, integrativas, lo que buscan es disminuir los efectos secundarios adversos de las terapias convencionales. Y ahí entran
y es muy interesante porque reflotan todo lo que las medicinas tradicionales nos enseñaron. La acupuntura, los masajes, la meditación, el yoga. Fíjese, Fabián, que en el año 2014 la ONU fija el día 21 de junio como el Día Internacional del Yoga por los beneficios que el yoga trajo a la salud. Y cuando uno mira esto y mira lo que ofrecen estos grandes hospitales, se da cuenta de cómo se ha reflotado todo lo tradicional y se lo ha complementado a lo convencional. Por eso es que cuando uno dice, estudiemos medicinas tradicionales, estudiemos lo que ellos nos legaron, es fantástico porque es el mejor complemento que le podemos ofrecer a la medicina convencional. El día 13 de julio de este año, en el portal Intramed, que es de acceso libre, pueden entrar, hay un artículo muy interesante sobre longevidad. Y se plantea, hay una pregunta muy interesante, que es, ¿queremos vivir mucho o queremos vivir mejor? Y hace alusión a un trabajo que se publicó en el año 2022 en la revista JAMA. La revista JAMA es el journal de la AMA, de la Asociación Médica de Estados Unidos. Es la asociación que reúne a todos los médicos americanos. Es una revista prestigiosísima, vale decir que lo que se publica ahí tiene un rigor científico. Y en esta revisión sistemática que hace un centro de Estados Unidos, demuestran que todo esto que si ustedes se fijan en las propagandas, mejor dicho, en la publicidad, para hablar correctamente y separar propaganda de publicidad, si ustedes se fijan hoy en la televisión, tenemos suplementos de esto, vitaminas de esto, magnesio en todas sus sales, y nos dicen que esto nos hace bien para vivir mejor, para la memoria, para prolongar. Y está demostrado que no. Pero no lo digo yo, lo dice este documento que, insisto, está publicado en la revista JAMA, y este artículo de Intramed de julio de este año lo dice claramente. Entonces, es muy interesante si uno puede ir a YouTube y tomar esas publicidades y ver lo que dice abajo en letras chiquitas. Bueno, tal vez pocos comprarían ese producto, porque lo que aclara siempre es que para dietas que sean insuficientes, lo cual obviamente está bien. Cuando yo no puedo tener una dieta suficiente en cierto mineral, en ciertas vitaminas, bueno, tengo que suplementarlo. Si no me alcanza con la dieta porque no la puedo hacer, porque tengo que hacerlo. En estos días uno fue testigo en los canales de televisión, sobre todo los de Buenos Aires, de médicos famosos que aparecieron durante la pandemia dando sugerencias a raíz del caso de la locomotora Oliveras. Sí. Uno escuchaba lo que alegremente contaban ellos acerca de coma bien, haga la dieta mediterránea, duerma 7 horas, si tiene más, haga ejercicio, medite, respire. Y uno tiene que ver que esto no vale para todos, que las dietas son personalizadas, que uno tiene que ver qué puede hacer esa persona, si puede respirar, si puede meditar, enseñarle, que no hace falta que gaste dinero para enseñarle estas cosas, que no hay que comercializar todo, que no hay que occidentalizar todo lo que el Oriente antiguo nos legó y que es bellísimo. Pero eso tenemos que enseñar a las personas. No vale dar recetas generales para las personas ante un caso como el caso de la locomotora Oliveras. Sí. Cuando decía consuma estos suplementos, sí. Bueno, esto es lo que hace la medicina ortomolecular, lo que hace la medicina funcional. Si pide una batería de laboratorios y en base a lo que está en déficit, medica. No voy a emitir un juicio de valor, digo simplemente lo que se está haciendo hoy. Seguramente el tiempo va a hacer que, así como en medicina, cosas que yo en el año 86 hacía en cirugía, hoy,
y las presentamos en los congresos. Hoy, si lo presentáramos, nos denunciarían por mala praxis. Pero bueno, fue el tiempo que la medicina evolucionó y demostró. Doctor, es un tema amplísimo, estamos acotados con el tiempo. Sí. Quiero invitarlo nuevamente para seguir profundizando en muchos de los temas, simplemente para aquellos que nos están escuchando y que se han interesado y que quieran profundizar un poco qué es la medicina integrativa, esta mirada de la que usted nos está hablando, de fusionar la medicina convencional con la mirada también tradicional. ¿Dónde puede encontrarlo? Si usted tiene publicaciones, redes sociales, ¿qué puede consultar? Y nosotros nos comprometemos a invitarlo nuevamente aquí a la radio para seguir hablando de este tema. Lo primero, el lunes que viene, sí, el lunes 28 a la noche, a las 20:30, se hace por vía Zoom un conversatorio en el Colegio de Médicos de Santa Fe de la primera circunscripción. Bien. Se abre la inscripción a la mañana en la página web del Colegio de Médicos. Uno se puede inscribir, no hace falta que sea médico. Es abierto y van a poder escuchar un conversatorio que el Colegio de Médicos tiene la apertura para que hablemos, por lo menos digamos de qué se trata. En lo personal, con mi nombre, Luis del Río 10, estoy en Instagram, Medicina Integrativa Santa Fe, es mi otro sitio en Instagram, en Facebook, pero si ponen mi nombre y Medicina Integrativa en un buscador, aparecen las charlas que están en YouTube. Bien. Tengo un montón de charlas para que la gente pueda escucharlo. Son todas libres, no hay que pagar nada, son gratuitas, así que ahí está. La intención es esa, difundirlo. Doctor, ha sido un gusto poder conversar con usted. Nos picó el bichito de saber que era la medicina integrativa, ha sido una linda posibilidad y le reitero que coordinamos para que nos vuelva a visitar y sigamos hablando de este tema, que seguramente para mucha gente que quizás está en un tratamiento, afrontando una enfermedad, le pueda servir esta medicina integrativa con elementos complementarios, como los definió usted. Le agradezco la visita. No, un gran gusto y gracias, muchísimas gracias. El doctor Luis del Río nos acompaña aquí en los estudios de la radio, contándonos un poco lo que es la medicina integrativa. 11, 12 minutos, hacemos la pausa y ya venimos.